Características de la monarquía visigoda. Este es el título del término 6, el cual vamos a explicar en los siguientes segundos. La información que tenemos en el libro de texto quizás no responde literalmente a lo que se nos requiere en el término. Tenemos que hablar de las características de la monarquía histórica y no de la historia de los visigodos en España o del periodo visigodo en España. Por lo tanto, el consejo que yo os voy a dar es el siguiente. Introducid toda la información que tengamos en el libro de texto o en nuestras diferentes fuentes de información dentro de las siguientes características que yo os voy a indicar. Primera característica: una monarquía aliada con Roma. En el año 409 la península ibérica será invadida por tres pueblos germanos: los vándalos, divididos en asdingos y en silingos, los alanos y los suevos. Ante la imposibilidad de defender el territorio por parte de Roma, ésta se aliará con otro pueblo germano, los visigodos. El pacto se va a producir en el año 418. Los visigodos recibirán de Roma el territorio de Aquitania, en el cual se van a asentar con capital en Toulouse. En el año 419, los visigodos van a expulsar al norte de África a los vándalos asdingos, mientras que aniquilarán a los vándalos silingos y a los alanos. No obstante, habrá que esperar hasta el periodo 453-463 para que los visigodos acaben definitivamente con los bagaudas, grupos que se dedicaban al pillaje desde el siglo III después de Cristo, y venzan definitivamente a los suevos en Órbigo, dejándolos acantonados y encerrados en la provincia romana Hispania de Galaecia. Acabada esta primera característica, seguiremos contando un poquito la historia de los visigodos y decir que cuando en el año un poco antes del año 476, el rey de los visigodos, Eurico, que gobernará entre el 464 y 484, mandará guarniciones militares a las principales ciudades de Hispania, aprovechando esa decadencia de Roma. Cuando se produzca la caída del Imperio Romano por otro pueblo emparentado con los visigodos, que son los ostrogodos, en el año 476, las tropas de Eurico entrarán por ambos pasos entre los Pirineos, a oeste por Irún y este por la Junquera, donde más facilidad evidentemente ofrece la unidad de relieve citada, para ocupar toda la provincia de la Tarraconense. En lucha con los francos y en carácter expansivo de ambos pueblos se producirá en la zona cercana a Poitiers la batalla de Bouillé en el 507, en la cual los visigodos acabarán perdiendo y serán expulsados por parte de los francos de la actual Francia. Así los francos llegarán a los Pirineos y los visigodos única y exclusivamente quedarán asentados en la península ibérica. Desde allí, año 507 al año 569, que inicia el reinado de Leovigildo, se producirá una serie de guerras civiles entre diversos monarcas, lo que va a llevar a la entrada de los bizantinos en el reinado del emperador Justiniano, que van a ocupar buena parte de la provincia de la Bética y parte de la cartaginense, haciéndose con el territorio desde Cartagena hasta Cádiz, es decir, todo el sur y el sureste de la península ibérica. Segunda característica: una monarquía cristiana. La monarquía visigoda, cuando se alía con los romanos, es una monarquía cristiana. No obstante, practica la herejía del arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo niega uno de los credos fundamentales, o mejor dicho, el principal de la religión cristiana, en la cual Padre, Dios, Hijo, Jesús y Espíritu Santo son tres personas individuales, pero una misma persona a la vez. Por lo tanto, ¿qué es el arrianismo? El arrianismo no niega que Jesús sea hijo de Dios, pero sí que niega que sea la misma persona. No obstante, en el año 587, el rey Recaredo, hijo de Leovigildo, se convertirá al cristianismo oficial de Roma y por lo tanto deja de practicar la herejía del arrianismo. Tercera característica: una monarquía que se va a identificar con Hispania y la población de Hispania, los hispanoromanos. Bajo esta denominación podemos incluir lo que tradicionalmente se ha denominado las tres unidades de los visigodos: la unidad política, la unidad cristiana y la unidad jurídica. La unidad política consiste en que desde Leovigildo, que comienza a reinar en el año 569, la monarquía se intenta identificar con todo el territorio de la provincia romana de Hispania.
Así, los principales hitos que intentan cumplir este objetivo serían los siguientes. El propio Leovigildo en el 585 conquista el territorio suevo y los suevos quedan incluidos dentro del pueblo visigodo. Después, en el reinado de Sisebuto, el duque Sisenando expulsará a los bizantinos de la gran mayor parte del territorio exceptuando Cartagena, y después, cuando este duque Sisenando se convierta en rey entre los años 623 y 625, procederá a hacer una campaña por la cual quema y arrasa Cartagena, logrando expulsar definitivamente a los bizantinos de la península ibérica. Y, por último, todos los reyes van a luchar de manera constante contra los vascones. Esto nos quiere indicar que el territorio de este pueblo ubicado en la cornisa cantábrica no está totalmente conquistado por los visigodos, de manera que los visigodos no controlan toda la península ibérica. En lo que concierne a la unidad religiosa, y habiéndose convertido, como hemos dicho, Recaredo en el 587, en el curso del Tercer Concilio de Toledo, esas asambleas que se producen entre nobles y clérigos comandadas por el rey, tiene lugar la conversión del resto de los godos al cristianismo, dejando de practicar, como había hecho previamente el rey, la herejía del arrianismo. Y hablando de la unidad jurídica, en el año 654 el rey Recesvinto promulgará el código legal conocido como Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo en castellano. Se trata de un código que en la práctica viene a sancionar ese estado de ruralización y deterioro económico que se había producido, o que se estaba produciendo, mejor dicho, en la península desde el siglo III, y que había llevado a que una pequeña parte de la sociedad, la aristocracia, dominara a una gran parte de la sociedad, prefigurando lo que sería el feudalismo. Además, cabe señalar, ya que somos de Zaragoza, que este código será redactado o coordinará la redacción en la parte final el obispo de Zaragoza, Braulio, que había sustituido a Isidoro de Sevilla en el liderazgo del movimiento cultural del reino visigodo, el último de la antigüedad clásica. La cuarta característica se trataría de una monarquía romanizada. La monarquía visigoda gobierna con arreglo a unas determinadas leyes y usando determinadas instituciones. Hace poco nos hemos referido a los concilios de Toledo y vuelvo a repetir lo que son: un conjunto de asambleas que se van a celebrar en Toledo, formadas por los clérigos, la aristocracia y el rey, en el seno de las cuales se van a producir las leyes que sirven para gobernar el territorio visigodo. Además, los visigodos van a utilizar la administración romana con esas 5 provincias que estaban cuando habían llegado: la Galaecia, la Tarraconense, la Lusitania, la Bética y la Cartaginense. En tercer lugar, deberíamos decir que los visigodos también utilizan códigos legales, como hacen los romanos, y cabe destacar el breviario de Alarico, el código de Eurico, el código de Leovigildo y el citado Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo. Esos serían los principales códigos. Bajo mi punto de vista, los más importantes: el código de Eurico y el Liber Iudiciorum. La quinta característica, estaríamos hablando de una monarquía electiva, exceptuando el periodo 569-631. Exceptuando el periodo que reina o comienza a reinar Leovigildo en el 569 y la deposición de Suintila en el 631, la monarquía visigoda será una monarquía electiva. Por lo tanto, el poder no se pasa a través de la herencia, sino de la elección de un rey entre la aristocracia una vez que el monarca ha muerto. En la primera parte, antes de Leovigildo, ya hemos indicado qué es lo que sucede: la llegada de los bizantinos como consecuencia de que una de las facciones rivales llama a dicha civilización y ésta se introduce y conquista parte del territorio de la península ibérica. ¿Qué va a pasar después del año 631? A partir de allí, desde ese inicio del segundo tercio del siglo VII y hasta inicios del siglo VIII, la monarquía visigoda se va a ver envuelta en una constante espiral de guerras civiles en cada una de las elecciones, puesto que la facción que va a perder va a luchar contra la facción aristócrata que logra imponer su candidato como rey. Esto va a
fomentar todavía más ese proceso de ruralización y de empobrecimiento del reino visigodo y de la población de Hispania. Además, a principios del siglo VIII, una vez que ha muerto Witiza y es elegido Rodrigo, los hijos de Witiza van a recurrir a los musulmanes para intentar disputarle el territorio a Rodrigo y por lo tanto el trono. Tarif desembarcará con los musulmanes en el año 710 en Tarifa, pero la expedición no se asienta de manera definitiva en la península, vuelve de nuevo al norte de África. Sin embargo, nuevamente ante la llamada de los hijos de Witiza, Tarik, general bereber, del gobernador árabe de la provincia de Ifriqiya, la del norte de África, con capital en Kairawán, al lado de Túnez y de Cartago, cruza el estrecho y vence a los visigodos, al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, dándole muerte. Observando el deterioro de la estructura política y de la pobreza que se encuentra Tarik en la península ibérica, aprovechará para instalarse y poner fin a la monarquía visigoda. Habiendo explicado las principales características de la monarquía visigoda, yo me haría la siguiente pregunta: ¿cuáles considero más importantes? Bajo mi punto de vista, no nos podemos olvidar y deberíamos de incluir en el término las características siguientes. La unidad con Hispania y la población visigoda. El hecho de que se trate de una monarquía romanizada y sobre todo también el hecho o tratarse de una monarquía electiva. Esas las debería desarrollar por completo y las otras citarlas y como mucho desarrollarlas si no da tiempo o si no indicar que otras características también principales serían pues una monarquía aliada con Roma y por eso se introduce en la península ibérica, y por otro lado una monarquía cristiana que en un principio será arriana pero después será cristiana oficial, es decir, dejará de practicar ese arrianismo. En resumen, una monarquía que se iba a identificar con Hispania y la población hispano-romana, una monarquía romanizada y una monarquía de carácter electivo serían rasgos y características de esa monarquía visigoda que yo considero fundamentales. Hasta aquí la explicación de los contenidos que entran en el término 6 de la EBAU de la Universidad de Zaragoza.